te decía que para asignar los números de esta oxidación, podés mirar acá en el capítulo 3 de la guía del cursillo preuniversitario que está en el aula virtual, podés mirar y ahí tenés las reglas de asignación de números de estado de oxidación. ¿Sí? Eso creo, estoy casi seguro, que está también en el documento del cursillo, el documento que usamos siempre, digamos, ¿sí? Lo tengo descargado el cuadernillo. Quiero ver si está, no me acuerdo si está acá. Bueno, no quiero perder tiempo buscando ahora, pero creo que estaba acá también. ¿Sí? Bueno, si lo tenés, podés usar estas reglas de asignación de número de estado de oxidación. Entonces, por ejemplo, te dice el número de estado de oxidación de un elemento, de una sustancia simple o elemento simple es 0. Por ejemplo, hierro, zinc, oxígeno, etc. Entonces, en este caso, el zinc, ¿qué número de estado de oxidación va a tener? 0, ¿cierto? Sí. El hidrógeno también va a tener 0. Sí, porque está solo. Correcto. ¿Sí? Después dice, en los compuestos, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos involucrados multiplicado por sus respectivas atomicidades, o sea, sería en este caso el 2, por ejemplo, el 2 del ácido sulfídrico, en ese caso, a eso se refiere con la atomicidad, es igual a 0. En los compuestos neutros, ¿sí? No cuando estamos hablando de iones, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de iones, la suma algebraica me tiene que dar igual a la carga del ion. ¿Sí? Después dice, el hidrógeno presenta habitualmente número de oxidación más 1, excepto en los hidruros metálicos y cuando está consigo mismo, digamos, ¿cierto? Sí. Que ya habíamos contemplado en el primer caso. Entonces, en este caso, el hidrógeno va a estar más 1. ¿Sí? Sí. Ahora bien, nosotros, del punto 2, dice, en los compuestos la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos involucrados multiplicado por sus respectivas atomicidades es igual a 0. Yo sabiendo que el hidrógeno está más 1 acá. El azufre sería menos 2. Correcto, el azufre sería menos 2. ¿Sí? El azufre sería menos 2. ¿Sí? Después me dice, de ordinario el número de estado de oxidación del oxígeno es menos 2, a excepción de los peróxidos donde trabaja con menos 1. Bueno, no tenemos ningún oxígeno acá. Dice, todos los elementos del grupo 1A, que son los sodio y todos los de la primera columna de la izquierda, ¿sí? Presentan más 1, y los de la segunda más 2. El flúor presenta siempre esta oxidación menos 1. ¿Sí? Fíjate, yo te hago una consulta, una pregunta. En este caso, yo tengo el azufre que está con menos 2, ¿cierto? Sí. Habíamos dicho que el azufre estaba con menos 2. El azufre no cambia su número de estado de oxidación acá. ¿Sí? Eso, ¿cómo lo podemos saber? Por la nomenclatura. ¿Sí? Si yo vengo acá, fíjate que yo tengo ácido sulfídrico y sulfuro de zinc. Siempre que yo, esto acá a mí me está dando información. Esto a mí me está dando información. El ácido sulfídrico, que yo lo haya formulado de la forma que lo formulé, no es casual, es porque acá me está dando información.
El ácido sulfídrico es el ácido que proviene de la combinación del hidrógeno con el azufre actuando como en estado de oxidación -2, ¿cierto? Sí. Y de esos ácidos, eso es formulación, ¿cierto? Está también en el cuadernillo del ingreso. Y de esos ácidos se producen sales que tienen la terminación uro, ¿sí? Con el mismo estado de oxidación, ¿sí? O sea, el sulfuro de zinc, el azufre también va a estar trabajando con -2, ¿sí? ¿Sí? Yo acá puse -2 acá arriba. Entonces, necesariamente el zinc, ¿con qué estado de oxidación va a estar trabajando? 2 positivos. +2. Muy bien. ¿Sí? Y ahí está, con eso ya tenemos el punto A y B, que dice plantear la ecuación química balanceada, indicar el número de oxidación de cada elemento presente. ¿Sí? Después, el punto siguiente dice identificar el elemento que se reduce, el que se oxida y el número de electrones que intervienen en cada caso. ¿Sí? ¿Podemos identificar qué elemento se oxida y qué elemento se reduce? El hidrógeno se oxida y se reduce el zinc. El hidrógeno se oxida y se reduce el zinc. Vamos a ver. Primero, ¿por qué mencionaste esos dos elementos y no el azufre, por ejemplo? Porque miré el estado de oxidación. Claro, el azufre no cambia su número de estado de oxidación, ¿sí? Voy a dejar de compartir acá un segundo. ¿Sí? El azufre que tenía -2 sigue estando -2. No cambia su número de estado de oxidación. Entonces no se oxida ni se reduce, no cambia su número de estado de oxidación. ¿Sí? El zinc, vamos a ver qué pasa con el zinc. ¿Sí? El zinc el zinc. El zinc pasa de 0 a +2, ¿cierto? ¿Aumenta su estado de oxidación o reduce su estado de oxidación? Pierde electrones. Ah, pierde electrones. Entonces el zinc pierde 2 electrones. ¿Aumenta o reduce su estado de oxidación? Aumenta. Aumenta su estado de oxidación. Y si pierde electrones, ¿se oxida o se reduce? ¿Cómo? Si perdió electrones, ¿se oxida o se reduce? Se oxida. Ah, se oxida. Y si se oxida, es el agente oxidante o reductor. Reductor. Claro, el agente reductor. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con el hidrógeno? Decirle con color. El hidrógeno gana electrones. ¿Sí? El hidrógeno pasa de +1 a 0.
¿sí? Gana electrones, me decís. ¿Cuántos electrones? 1. Un electrón. Si gana electrones, ¿se oxida o se reduce? Se reduce. Se reduce. Si se reduce, obviamente reduce su estado de oxidación, ¿cierto? Y reduce su estado de oxidación, lo vemos en esta tablita acá. Reduce su estado de oxidación, está más abajo. ¿Sí? Acá aumenta el estado de oxidación, esto sería estado de oxidación. ¿Sí? Aumenta el estado de oxidación o reduce su estado de oxidación. Y si reduce su estado de oxidación, y si se reduce, perdón, es el agente oxidante. Que sea el agente oxidante significa que oxida al otro, es decir, obliga a que el otro se oxide. ¿Sí? Entonces, el que se reduce necesariamente viene de la mano con otro que se oxida. ¿Me explico? Entonces, siempre vos vas a tener un elemento que se reduce, que a su vez es el agente oxidante, porque otro se oxida. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Hasta ahí bien. Entonces, con esto tenemos completo el punto C. Paso de vuelta. El punto C que dice identificar el elemento que se reduce, el que se oxida, y el número de electrones que intervienen en cada caso. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí. El punto D dice calcular el volumen de hidrógeno que se obtiene a partir de 0,75 atmósferas de... Perdón. Calcular el volumen de hidrógeno que se obtiene a 0,75 atmósferas de presión y 35 grados centígrados si la reacción se da de forma completa. Perfecto. Nosotros habíamos dicho que esa información nosotros la calculábamos con la ecuación de los gases ideales y que el número de moles podíamos calcular de la estequiometría, ¿te acordás? Sí. Ahora bien, ¿cómo yo calculo el número de moles a partir de la estequiometría? Esta ecuación a mí me sirve, pero no tengo acá toda la información que yo necesito. El peso molecular. Ahí está, el peso molecular. Yo por una cuestión de practicidad voy a copiar de casa los valores. Acá. ¿Sí? Entonces, vuelvo a escribir la ecuación estequiométrica. Zinc más ácido sulfídrico reacciona para formar sulfuro de zinc más hidrógeno. Entonces, el zinc tiene un peso de 65,380 gramos. El ácido sulfídrico 34,081. El sulfuro de zinc 97,445 y el hidrógeno 2,016. Son gramos en todos los casos, ¿sí? ¿Sabes cómo calcular esas masas, no? Sí. O sea, tendríamos que ir a la tabla periódica y mirar la masa del zinc en este caso. Después, para el caso del ácido sulfídrico, mirar la masa del azufre y sumarle la masa del hidrógeno por 2. ¿Sí? Y eso me da esto. Después, la masa del azufre más la masa del zinc me da esto, y la masa del hidrógeno por 2 me da esto. Sí. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, ¿qué más me falta para saber la cantidad de hidrógeno que se formó? No te olvides que tengo esta información acá. A ver, el ácido sulfídrico reacciona con el zinc para formar hidrógeno y sulfuro de zinc. Ahora bien, ¿cuánto hidrógeno o cuánto sulfuro de zinc yo voy a poder formar a partir de estas cantidades?
O dicho de otra forma, ¿qué es lo que va a determinar qué cantidad de hidrógeno y de sulfuro de zinc yo puedo obtener? El reactivo limitante. El reactivo limitante, correcto. ¿Y por qué hablamos en este caso de reactivo limitante? Porque yo tengo las cantidades de zinc y de ácido sulfídrico. En otros ejercicios, en otros problemas, yo digo, con cantidad suficiente de ácido tal cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo ya estoy sabiendo que tengo cantidad suficiente de ese, el otro elemento es el limitante. En este caso, yo te estoy dando las dos cantidades de ambos, sin decirte cuál se va a terminar primero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Saber cuál es el reactivo limitante, ¿sí? Primero pasar Entonces, de mililitros a gramos. de mililitros a gramos, ¿qué? La concentración de ácido. Sí, porque están en distintas unidades. Yo igual puedo hacer la comparación en distintas unidades, ¿eh? No es necesario que ambas estén en gramos. A ver, ¿querés que hagamos una vez de esa forma? Es más, Sí, en este caso es más fácil incluso, ¿eh? Fíjate, si yo de acá, del ácido sulfídrico, perdón, del ácido sulfídrico, tengo 500 mililitros de una solución 1 molar, ¿eso qué significa? ¿Qué significa que una solución sea 1 molar? que en un litro de solución hay un mol. Correcto. Entonces, yo en 1000 mililitros, que es un litro, yo tengo 1 mol de ácido sulfídrico, ¿sí? Y en 500 mililitros, que es la cantidad que yo tengo, ¿cuánto voy a obtener? 0,5. 0,5 mol de ácido sulfídrico, ¿sí? O sea, yo sé que en estos 500 mililitros de solución 1 molar, yo tengo medio mol de ácido sulfídrico, ¿cierto? Sí. Y ahora, de mi ecuación estequiométrica, de acá, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que 1 mol de zinc reacciona con 1 mol de ácido sulfídrico para formar 1 mol de sulfuro de zinc y 1 mol de hidrógeno gaseoso, ¿cierto? 1 mol y 1 mol. 1 mol, que en este caso son 65,380 gramos, y en este caso son 34 gramos que no lo voy a usar, ¿sí? Dicho de otra forma, de mi ecuación estequiométrica, yo sé que 65,38 gramos de zinc reaccionan con 1 mol de ácido sulfídrico. ¿Es así o no? Sí. Entonces, como yo tengo 0,5 moles de ácido sulfídrico, ¿con cuántos gramos de zinc va a reaccionar esto? 32,69 gramos. ¿Cuánto? 32,69. Dame un decimal más, por favor. Me da eso, exacto. Ah, sí, sí, 69, 69, cero. Está bien. Es decir, esto es de mi ecuación estequiométrica, ¿sí? ¿Sí? Esta es la cantidad que yo tengo, que efectivamente tengo, porque es dato del problema, ¿cierto? ¿Sí? Y esta es la cantidad que yo necesito para que reaccione con lo que yo tengo, ¿sí? Sí. Entonces, yo necesito 32,690 gramos de zinc, pero yo tengo, esto tengo,
yo tengo 32,5. Tengo 32,5 y necesito 32,69. O sea, tengo menos de lo que necesito. ¿Es así? Sí. Si tengo menos zinc del que necesito, ¿cuál es el reactivo limitante? Sí. El zinc, correcto. Entonces, el reactivo limitante es el zinc y el reactivo en exceso es el ácido sulfúrico. Yo podría hacer este mismo cálculo de otra forma y obtener el mismo resultado, que es el siguiente. ¿Sí? Yo parto de la misma ecuación estequiométrica, ¿sí? El mismo valor de la ecuación estequiométrica, solo que en este caso, en lugar de poner acá el dato de lo que yo tengo de ácido sulfídrico, voy a poner el dato de lo que yo tengo de zinc. ¿Sí? Entonces, de 65,380 gramos de zinc, que es lo que me dice mi ecuación estequiométrica, reaccionan con un mol de ácido sulfídrico. ¿Sí? Y 32,5 gramos, que es lo que yo tengo de zinc, que es lo que yo tengo, van a reaccionar con ¿cuánto ácido sulfídrico? 0,49. Dame un decimal más, por favor. 7. ¿Sí? O sea, que yo necesito 0,497 moles de ácido para que reaccionen con todo el zinc que yo tengo. O sea, yo necesito 0,497, pero yo tengo de acá, esto es lo que yo tengo 0,5. O sea, Sí. tengo 0,5, pero necesito 0,49. O sea, tengo más de lo que necesito. Por lo tanto, el reactivo en exceso es el ácido sulfídrico y el reactivo limitante es el zinc. Que es la misma conclusión que habíamos sacado antes. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. En general, se suele hacer una tablita en la cual yo tengo zinc, ácido sulfídrico, necesito, ¿sí? Y uno hace una tablita así, en la cual de zinc tengo 32,5 gramos, ¿cierto? Necesito 32,69. El cero no lo voy a poner porque no tengo más espacio. ¿Sí? De ácido sulfídrico tengo 0,5 moles, necesito 0,497 moles. De acá, una vez más, zinc tengo menos de lo que necesito, o mejor dicho, necesito más de lo que tengo, por lo tanto, este es el reactivo limitante, y del ácido sulfídrico tengo más de lo que necesito, por lo tanto, el reactivo está en exceso. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe, entendí. Bueno, voy a poner pausa a la grabación un segundo, ¿sabes? Bien, ya sabemos cuál es nuestro reactivo limitante y nuestro reactivo en exceso. Ahora, nuestro enunciado, lo que nos decía es, voy a ver si en el remedial le da lo mismo. Sí, da lo mismo en el remedial, ¿ves? Esta acá es igual a la tablita que hice yo.
¿Qué te iba a decir? ¿Qué preguntaba esto? Decía, calcular el volumen de hidrógeno que se obtiene a 0,75 atmósferas de presión, 35 grados centígrados, si la reacción se da de forma completa. Cuando nosotros hablábamos de la ecuación de los gases, yo voy a calcular el volumen con la ecuación P por V igual a nRT, ¿cierto? Dejo de compartir. Yo voy a calcular, el enunciado me dice calcular el volumen de hidrógeno que se forma, ¿sí? Entonces, volumen de hidrógeno es lo que yo tengo que averiguar. Dice, calcular el volumen de hidrógeno que se obtiene a 0,75 atmósferas de presión. O sea, presión va a ser igual a 0,75 atmósferas. Y la temperatura va a ser igual a 35 grados centígrados. ¿Sí? Si la reacción se da de forma completa. Que la reacción se dé de forma completa, ¿qué significa? Que tiene un rendimiento al 100%. Rendimiento igual al 100%. Rendimiento porcentual. Esta R es rendimiento porcentual, no es la R de los gases ideales, ¿sí? Entonces, ya con estos datos, yo voy a saber que voy a calcular el volumen de la ecuación de los gases ideales. La ecuación de los gases ideales era P por B igual a N por R por T. Entonces, B es lo que a mí me pide que yo calcule, ¿cierto? Es mi incógnita. ¿Sí? Presión es dato. Temperatura es dato. R es una constante, ya sé cuánto vale. ¿Sí? Y N tampoco sé. Entonces tengo acá una ecuación y dos incógnitas. No sé el volumen y no sé el número de moles. Pero el número de moles, ¿cómo lo puedo calcular? El número de moles de hidrógeno. Si la reacción se da de forma completa, ¿cómo puedo calcular el número de moles de hidrógeno? Por el peso atómico. Por el peso atómico. ¿Cómo sería eso? El hidrógeno pesa 1 y multiplicado por 2 sería 2. Y ahí sería 1 mol. Claro, yo tendría un mol, perfecto, pero ¿cómo yo sé que en mi ecuación, perdón, en mi ejercicio, en el cual yo tenía esta cantidad de reactivo y esta otra cantidad del otro reactivo, voy a obtener exactamente un mol? ¿Por qué yo tendría un mol? Yo aumento la cantidad de este reactivo o disminuyo, ¿va a aumentar la cantidad de producto que yo tengo? Sí, va a aumentar. Entonces, ¿no te parece que yo la cantidad de hidrógeno que es producto la tengo que calcular a partir de la cantidad de reactivo que yo tengo? Sí. ¿Qué reactivo en particular? ¿Cuál de estos dos? El zinc. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la cantidad de zinc, va a aumentar la cantidad de producto. ¿Por qué no pasa lo mismo con el ácido? No sé. Porque el zinc es el reactivo limitante. El zinc es el reactivo limitante, el que está en menor proporción. A mí me está sobrando ácido, ¿sí? ¿Te acordás? Acá yo tengo más ácido del que necesito. Tengo más ácido del que necesito. Si yo agrego más ácido, voy a tener todavía más ácido del que necesito. ¿Sí? O sea, me está sobrando. Si yo sigo aumentando la cantidad de ácido, no voy a obtener más producto. Porque el reactivo limitante es el zinc. ¿Qué significa reactivo limitante? El reactivo que limita la cantidad de producto que se puede obtener. Porque está al límite, se consume totalmente. ¿Sí? Es el que se acaba primero. ¿Sí?
está en menor proporción estequiométrica. ¿Está bien? Sí. Entonces, a partir de la cantidad de gramos de zinc, que es el reactivo limitante, yo voy a calcular los moles de hidrógeno que puedo obtener. Y una vez que yo calcule los moles de hidrógeno que yo puedo obtener, reemplazo esos moles en esta ecuación y ahí sí despejo el volumen. ¿Se entiende? Sí. Entonces, una vez más, yo de mi ecuación estequiométrica, yo sé que, voy a bajar un poquitito, que 65,38 gramos de zinc reaccionan para formar ¿cuántos moles de hidrógeno? 1. Un mol de hidrógeno, ¿sí? 32,5 gramos de zinc, que es lo que yo tengo, ¿cuántos moles de hidrógeno van a formar? 0,49. 0,497, que es en realidad el mismo cálculo que ya habíamos hecho, ¿no? O sea, hoy lo hicimos con ácido, ahora lo estamos haciendo con hidrógeno, porque los moles de ácido y los moles de hidrógeno son los mismos, digamos. Están en relación 1 a 1. 0,497 moles de hidrógeno. Esta es la cantidad de moles de hidrógeno que yo voy a formar si la reacción se da de forma completa. ¿Sí? Si mi enunciado me dijese el rendimiento es del 85%, yo tendría que afectar este valor por ese 85%. En este caso no es así porque me dice que la reacción se da de forma completa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esto es igual a N, al número de moles de hidrógeno que yo tengo. ¿Sí? Hidrógeno gaseoso, vale la redundancia, acá voy a poner gas, simplemente para que nos quede claro de que porque esto es un gas, nosotros podemos aplicar la ecuación de los gases ideales. ¿Sí? Entonces, ya tengo N. N ya no es más una incógnita. N vale 0,497 moles. ¿Sí? Y acá tengo todo excepto el volumen. Entonces de acá despejo el volumen dividiendo todo esto por la presión. ¿Sí? Entonces me queda que volumen es igual a N RT dividido presión. ¿Está bien? Despejé de acá. ¿Sí? ¿Me está siguiendo, Agustina? ¿O no? Sí, profe. Bueno, despejé nomás. Entonces, N es 0,497 moles. R es 0,082 litros atmósfera sobre mol Kelvin. La temperatura yo la tengo que poner en grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, acá lo que voy a hacer es le voy a sumar 1235 más 273.15 y esto me va a dar 308,15 Kelvin. ¿Sí? Hago una conversión de unidades acá. Y esto dividido P, que es 0,75 atmósferas. ¿Sí? Ahora, moles, acá tengo moles, se simplifica con los moles de las unidades de R. Atmósfera se simplifica con atmósfera. ¿Sí? Y Kelvin se simplifica con Kelvin. El resultado me va a quedar en litros. ¿Sí? Entonces, hago este cálculo y me queda que B es igual a 0,497 por 0,082 por 308,15
dividido 0,75. 16,74. $16,74. A mí me da otro valor. 16,74. ¿Cuánto? 16,74. A mí me da otro valor. Pero está bien el tuyo. 16,74 litros. Este es el resultado. Se ve que yo ingresé mal mi... Ah, sí, acá está. Puse suma en vez de multiplicación. Ahí está. Entonces, mi enunciado que decía calcular el volumen de hidrógeno que se obtiene, ya lo calculé. Es este el volumen de hidrógeno. Y ahora me dice, ¿a qué temperatura debe estar el sistema para que la presión, acá hay un error de tipeo, para que la presión del gas sea de 1 atmósfera y el volumen se reduzca a la mitad? ¿Sí? Entonces, yo voy a tener otras condiciones ahora. Paso de unas condiciones 1, que son estas de arriba, a otras condiciones 2, en las cuales voy a tener una temperatura 2, que no sé cuál es, que es lo que me pregunta en mi enunciado. Voy a tener una presión 2, que es 1 atmósfera, y un volumen 2, que es la mitad del volumen 1. ¿Sí? La mitad del volumen 1 sería este número dividido 2. ¿Sí? Sí. Que sería 8,37 litros. No es necesario que yo haga esto. O sea, podría no hacerlo, ahora te voy a explicar por qué. Entonces, ¿yo qué tengo que calcular? T2, ¿cierto? ¿Y ahora qué ecuación voy a usar? La ecuación combinada de los gases. ¿Sí? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Claro. P por B sobre T es igual a P por B sobre T. ¿Sí? Y de acá tengo que despejar T2, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿querés que lo hagamos en 2 pasitos esto, para que sea más fácil? Sí. Paso T2 para allá y paso T1 para allá. Entonces me queda T2 por P1 por B1 es igual a P2 por B2 por T2. Perdón, T1. ¿Sí? T1 acá. ¿Sí? Y ahora, T2, que es lo que yo necesito, para eso paso dividiendo todo esto para allá. Entonces me queda P2 es igual a P2 por B2 por T1 dividido P1 por B1. ¿Sí? P2 tengo, todos estos datos tengo. P2, B2, T1, P1 y B1 tengo todo. Entonces, lo que hago es reemplazo. P2, ¿cuánto vale? 1 atmósfera. ¿Sí? Por B2, ¿cuánto vale? 8,37 litros. T1, ¿cuánto vale? Acá arriba. 308 grados Kelvin. ¿Sí? P1, ¿cuánto vale? 0,75 atmósferas. ¿Y B1 cuánto vale? 16,74.
74 litros. ¿Sí? Hago este cálculo. 1 por necesario 8.37 por 308,15 dividido, abro paréntesis, 0,75 por 16.74. 205,43. Le dio levemente distinto en el ejercicio, pero es por cuestiones de redondeo, no, el cálculo es el mismo. ¿Sí? Ahora bien, fíjate una cosa. Vamos a analizar un poquito esta ecuación acá. ¿Sí? ¿Qué pasó con la presión? La presión aumentó. Entonces, si aumenta la presión, fíjate acá, si aumenta la presión, o bien disminuye el volumen, o bien tiene que aumentar la temperatura, o los dos. ¿Sí? El volumen disminuyó, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Fíjate que la presión, el volumen disminuyó a la mitad, y la presión no aumentó la mitad, aumentó menos, ¿sí? Entonces, ese incremento de presión no explica toda la variación de volumen que hubo, ¿sí? El volumen varió más de lo que varió la presión. Entonces, si el volumen disminuyó por sobre lo que aumentó la presión, el resto de la variación de volumen se tiene que explicar debido a esta disminución de temperatura. O sea, si el volumen, si la temperatura disminuye, el volumen va a disminuir o la presión va a disminuir o ambos. ¿Sí? Como dijimos no, que la presión disminuyó pero no tanto, el resto de la disminución del volumen se explica por la disminución de la temperatura. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Bueno, ahora bien, el ejercicio me dice, explique lo ocurrido en el punto anterior teniendo en cuenta la teoría cinética molecular. ¿Cómo nosotros podemos explicar esto desde el punto de vista de la teoría cinética molecular? Si nosotros tenemos un recipiente que tiene una determinada cantidad de gas, ¿sí? Y esto tiene una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1. Yo paso a otro recipiente, o sea, no es que paso a otro recipiente, modifico las condiciones de forma que yo tenga un volumen que va a ser la mitad. ¿Sí? Voy a tratar de dibujar más o menos la mitad. ¿Sí? Supuestamente hay la misma cantidad de puntos acá que acá. ¿Sí? Solo que ahora están más comprimidos. ¿Sí? Lo que ocurre es lo siguiente. Yo aumento la presión, disminuyo o sea, si yo aumento, supongamos lo siguiente.
Yo mantengo la temperatura constante, ¿sí? Si yo duplico la presión, el volumen va a disminuir a la mitad, ¿cierto? Sí. ¿Sí? En este caso el volumen disminuyó a la mitad, pero la presión no se duplicó. La presión pasó de 0,75 a 1 atmósfera. Aumentó, pero aumentó relativamente poco, ¿sí? Entonces, el resto de la variación, necesariamente, el resto de la variación del volumen se tiene que explicar mediante una disminución de la presión. Porque cuando disminuye perdón, por una disminución de la temperatura. Porque cuando disminuye la temperatura, puede disminuir el volumen. ¿Sí? Explicado desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular, lo que se puede decir es lo siguiente. Cuando yo disminuyo el volumen, ¿sí? a la mitad, la presión se va a duplicar, ¿sí? Pero como la presión no se duplica, entonces yo lo que tengo que hacer es generar una disminución de la temperatura para que la presión no aumente el doble, que aumente solo este poco, ¿sí? Te estoy diciendo o bien explicado desde el punto de vista del volumen o bien explicado desde el punto de vista de la presión. Cualquiera de las dos formas está bien porque en realidad son variables que están interrelacionadas. Es difícil decir que viene una primero y después viene la otra, ¿sí? Porque son fenómenos que ocurren al mismo tiempo. Entonces lo que ocurre es que esa disminución de temperatura produce la disminución en la energía cinética y por lo tanto una disminución en la velocidad a la cual viajan las moléculas de gas, ¿sí? Eso en principio uno podría decir que si disminuye la velocidad, disminuye el número de impactos contra las paredes de este recipiente. Pero como yo reduje el volumen, ¿sí? Ahora las distancias que deben viajar estas moléculas para chocar es mucho menor, ¿sí? Entonces aumenta el número de impactos. ¿Me explico? Por un lado, la disminución de la temperatura hace que disminuya el impacto y por lo tanto disminuye la presión, pero como yo disminuí el volumen, disminuí también la distancia que hay para que haya cada uno de esos impactos, ¿sí? Y ese fenómeno produce que la presión se mantenga en una atmósfera y el volumen a la mitad. Eso es explicado desde el punto de vista de la teoría cinética molecular. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, se entendió. Acordate que la teoría cinético molecular lo que dice es que eh, la energía cinética de los gases está relacionada con la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumentas la energía cinética, y al aumentar la energía cinética, aumenta el número de impactos en contra de las paredes. Eso puede generar dos efectos: o el aumento de la presión, o el aumento del volumen, o las dos cosas, ¿sí? Por el otro lado, si vos disminuís el volumen, disminuís la distancia que hay, la distancia que tiene que recorrer una molécula para chocar en contra de las paredes. Entonces, o bien aumentás la presión, o bien aumentás la temperatura. O las dos cosas. O las dos cosas. Perdón. O bien aumentás la presión, o bien disminuís la temperatura. ¿Sí? Quedó más o menos claro. Tenés el remedial igual, el remedial está subido al aula. Si quedó alguna duda de esto, está el remedial acá. Durante las vacaciones estuve viendo eso, intenté hacerlo en base al remedial. Uh-huh. ¿Pudiste? Sí, ¿Tenés alguna otra duda o consulta respecto a este o no, a otro ejercicio? era eso solamente. ¿Soluciones manejás bien? Eso sí, estuve repasando, por ahí hay cosas que me cuestan, pero igual
entiendo. Bueno, si querés que miremos algo, podemos hacerlo. En el tema de disoluciones, ahí se me complicaba un poco. ¿Qué en particular? El ejercicio 3 de la guía dice que yo tengo que una solución se prepara a partir de 45 gramos de hidróxido de sodio en suficiente cantidad de agua para alcanzar 500 mililitros. ¿Cuántos mililitros de esta solución se deben utilizar si se desea preparar 250 mililitros de otra solución de concentración 0,25 normal? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que yo tengo, voy a hacer un esquema simplificado. Este no es la metodología que se usa en el laboratorio, es un esquema simplificado, ¿sí? Tengo 45 gramos de hidróxido de sodio en 500 mililitros de solución, ¿sí? Esto acá va a tener una determinada concentración, que vamos a llamarle concentración 1 o concentración de la solución 1, ¿sí? Esto va a ser la solución 1 o solución concentrada, ¿sí? De acá yo voy a verter en un vaso de precipitado, ¿sí? Yo de acá voy a verter en un vaso de precipitado, voy a tomar en una pipeta una determinada cantidad, un determinado volumen que no sé cuánto es, ¿sí? De una solución de concentración 1, concentración 1, puse acá, concentración, no es concentración igual a 1, es concentración de la solución 1. ¿Sí? Y eso lo voy a poner en otro matraz, ¿sí? El cual va a tener acá en la parte de abajo, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Esto va a estar mezclado, va a tener una parte, una solución concentrada, y esto acá va a ser agua. Y todo esto a mí me va a formar una solución 2 que va a tener una concentración menor a la anterior porque le agregué agua, ¿sí? Y vamos a llamarle solución diluida, ¿sí? ¿Está claro lo que hice o no? Sí. ¿Sí? Yo, de esta solución diluida, sé que el volumen es igual a 250 mililitros. Volumen 2, vamos a llamarlo, ¿sí? Y la concentración 2 va a ser igual a 0,125 normal, ¿sí? Esta solución 1, yo tengo un volumen de 500 mililitros, pero el volumen que yo necesito para esta solución es el que a mí me interesa. Este volumen de 500 mililitros a mí me sirve para calcular la concentración de esta solución, porque estos 45 gramos están disueltos en 500 mililitros, ¿sí? Y por lo tanto, esta solución va a tener una determinada concentración que va a depender de este volumen, ¿sí? Entonces, yo con esta cantidad de gramos y con esta cantidad de mililitros voy a calcular la concentración de esta solución, que todavía no sé cuál es, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es, de la solución 1, ¿sí? La solución 2, la solución 2, la concentración
me da el valor en normal. ¿Sí? Entonces, por una cuestión de practicidad, a mí me conviene calcular esta concentración en normal. Entonces yo me ahorro después todo el cambio de unidades. ¿Sí? Yo con estos gramos y con este volumen yo puedo calcular cualquier concentración. ¿Sí? Puedo calcular, no sé, peso en peso, molar, etc. Pero como este me pide normal, yo voy a necesitar que esta concentración esté en normal. Entonces yo voy a calcular la concentración normal de la solución 1. ¿Cómo? Sabiendo que el hidróxido de sodio, ¿cuánto vale un equivalente del hidróxido de sodio? Primero, ¿te acordás que es un equivalente? La masa molar dividido los números de hidrógeno o de grupo oxidrilo, dependiendo si es un ácido o una base. Claro. Esa es la forma en la cual se calcula. Está bien lo que me estás diciendo. Esa es la forma en la que se calcula. Pero un equivalente es la masa en este caso hidróxido, que a mí me libera un mol de oxidrilos. ¿Sí? Si yo tengo justo la masa molar y este compuesto me libera un mol, si yo tengo justo la masa molar de un mol de hidróxido de sodio, un mol de hidróxido de sodio me va a liberar un mol de oxidrilo, porque cada mol de hidróxido de sodio tiene un mol de oxidrilo, porque acá tengo un solo oxidrilo. ¿Sí? Sí. Por eso, si yo tuviese un compuesto que tiene 2 oxidrilos, tengo que dividir la masa molar por 2, porque un mol me va a emitir 2 moles de oxidrilo. Y como la definición me dice que es la masa que me libera un mol de oxidrilo, por eso tengo que dividir por 2. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta. Vos me dijiste que es la masa molar dividido el número de oxidrilos que libera. ¿Sí? Sí. La masa molar sería 39,997 dividido 1. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, 39,997 gramos de hidróxido de sodio son un equivalente. ¿Está bien? Sí. Y la cantidad de gramos que yo tengo, que son 45, ¿cuántos equivalentes son? 45 por 1 dividido 39,997, eso me da 1,125 equivalentes. ¿Sí? ¿Y qué es la normalidad? La normalidad es la cantidad de equivalentes por litro. ¿Sí? Gramos de soluto por litro de solución. Eso no es normalidad, es la cantidad de equivalente gramos por litro de solución. ¿Sí? Entonces, yo sé, por definición de normalidad, que una solución que tenga uno normal va a tener, yo sé que una solución que tenga uno normal va a tener un equivalente por litro. ¿Sí? Entonces yo sé que tengo esta cantidad de equivalentes en cuánto.
esta cantidad de equivalentes, ¿en cuánto volumen yo tengo? En medio litro de solución. 500 mililitros. ¿Sí? A ver, Agustín. Yo tengo 45 gramos en medio litro. 45 gramos son 1,125 equivalentes. O sea, yo tengo en estos 45 gramos 1,125 equivalentes en el mismo medio litro de solución. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo tengo 1,125 equivalentes en 500 mililitros de solución. Entonces, en 1000 mililitros de solución, ¿cuántos equivalentes voy a tener? 2,25. O sea, que tengo 2,25 equivalentes por litro. Y la definición de normalidad me dice que uno normal es una solución que tenga un equivalente por litro. Y si yo tengo 2,25 equivalentes por litro, tengo una solución 2,25 normal. Sí. ¿Me explico? Entonces de acá yo saco que la solución 1 tiene una concentración igual a 2,25 normal. Si querés podemos hacer 1 normal implica un equivalente por litro. ¿Sí? Entonces 2,25 equivalentes por litro es igual a 2,25 normal. La regla de 3 simple, que es una obviedad, pero te la hago por la duda por si no quedó claro lo anterior. ¿Sí? Entonces, yo ya sé cuál es la concentración de la solución 1. ¿Sí? Yo sé cuál es la concentración y el volumen de la solución que yo quiero obtener. Se congeló mi cámara, ¿no? Sí. ¿Sí? Y ahora lo que yo tengo que hacer es calcular el volumen necesario para obtener esto. ¿Sí? Hay distintas formas de hacer. La forma más fácil es la siguiente. Es con esta fórmula. Que dice que volumen 1 por normalidad 1, normalidad en este caso porque estoy usando normalidad acá. ¿Sí? Podría ser también molaridad, por ejemplo. ¿Sí? Es igual a volumen 2 por normalidad 2. ¿Sí? Yo de acá conozco el volumen 2, que es 250 mililitros, conozco la concentración 2 o la normalidad 2, conozco la normalidad 1 que ya calculé, y el volumen 1 es lo que me pide que yo calcule en mi enunciado, que me dice cuántos mililitros de esta solución deben utilizarse si se desea preparar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces yo de acá puedo despejar volumen 1, pasando normalidad para acá abajo, me queda que volumen 2 por normalidad 2 dividido normalidad 1 es igual. ¿Sí? Volumen 2 es ¿cuánto? 250 mililitros. Normalidad 2 es 0,125 normal. Y normalidad 1 es 2,25 normal. Normal se va con normal, el resultado me queda en mililitros, y esto es igual a 250 por 0,125 dividido, entonces acá tengo 13,89 mililitros. ¿Sí? Que esta es la cantidad de mililitros que yo tengo que extraer de esta solución
esta es la cantidad de mililitros que yo tengo que extraer de esta solución para obtener 250 mililitros de concentración 0,25 normal. ¿De dónde sale esta fórmula? ¿Sabés de dónde sale esta fórmula? ¿O entendés más o menos de dónde sale esa fórmula? La normalidad, no sé cómo. O sea, estaba entendiendo la fórmula de los gases ideales, pero ahora con la normalidad no entiendo. Bueno, gases ideales ya pasó. Estamos hablando de otro tema. Fíjate. Te hace acá una deducción chiquitita. La concentración se puede medir en distintas unidades, ¿cierto? Pero siempre va a ser, o puede ser, o en este caso es la cantidad de soluto dividido la cantidad de solución, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces yo tengo que concentración es igual a, por ejemplo, masa de soluto, o voy a poner acá masa de soluto, la concentración es igual a la masa de soluto dividido el volumen de solución, ¿cierto? Si yo de acá despejo masa de soluto, me queda que el volumen de la solución por la concentración de la solución es igual a la masa de soluto. ¿Se entiende? Sí. Ahora bien, yo en esta solución, teniendo en cuenta este volumen y esta concentración que yo saqué de acá, no toda la que yo preparé, solo lo que yo saqué, solo lo que había en la pipeta, ¿sí? Eso que había en la pipeta, yo puse acá, ¿cierto? Sí. Y el resto completé con agua. O sea, yo acá no agregué más soluto que el soluto que yo agregué a través de ese líquido que estaba en la pipeta. ¿Me explico? Sí. Entonces, la masa de soluto que hay acá es igual a la masa de soluto que hay acá. ¿Sí? La masa de soluto que hay en esta pipeta, en ese volumen de líquido que hay en esa pipeta, es igual a la masa de soluto que hay en este matraz, a pesar de que acá hay más volumen que acá. ¿Me explico? Porque yo después agregué más agua, no agregué más soluto. ¿Me explico? Sí. Pues sí, no me convence mucho. Imagínate que vos tenés agua con sal, ¿sí? En ese vaso con agua y con sal, vos tenés una cucharada de sal, ¿cierto? Sí. Después de ese vaso, con una cucharada de sal, vos lo pones adentro de un balde, ¿sí? Y le agregás más agua. ¿Cuánta cantidad de sal hay en ese balde? Sigue habiendo una cucharada. Sigue habiendo una cucharada. ¿Me explico? La cantidad de soluto que hay en ese balde es exactamente la misma cantidad de soluto que había en el vaso. ¿Sí? Entonces, esta masa de soluto es la misma en la solución diluida que en los mililitros de solución concentrada que vos sacaste del otro matraz. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el volumen de la solución concentrada por la concentración de la solución concentrada va a ser necesariamente igual
al volumen de la solución diluida por la concentración de la solución diluida. ¿Por qué? Porque la masa de soluto es igual. ¿Sí? Volumen por concentración es igual a una constante. Ahora imagínate, volvamos al ejemplo del vaso de agua y la sal. Yo tengo acá un vaso con agua y una cucharada de sal. Esto va a estar muy concentrado, ¿cierto? Y esto yo lo vierto en un balde muy grande. Esto va a estar más diluido, ¿sí? La cantidad de soluto acá y acá es la misma, ¿cierto? Sí. Pero la concentración varía y el volumen varía, ¿sí? Mientras más grande sea este volumen, menor va a ser la concentración, ¿sí? Porque yo estoy diluyendo. Si yo aumento el volumen, yo estoy agregando agua, y al agregar agua estoy diluyendo. Entonces yo puedo aumentar el volumen, pero si yo duplico el volumen, necesariamente se va a disminuir a la mitad la concentración. Y fíjate acá esto. ¿Sí? Si yo aumento, como esto es constante, si yo aumento el volumen, va a disminuir la concentración, porque la masa de soluto es constante. Si yo duplico el volumen, la concentración se va a disminuir a la mitad. Y eso sale de acá, de estas relaciones. ¿Sí? Fíjate vos que de vuelta, estas relaciones a mí me permiten, por ejemplo, si yo despejo esto, vamos a llamarle B1, C1, B2 y C2. ¿Sí? Si yo de acá despejo, me va a quedar B1 sobre B2 es igual a C2 sobre C1. ¿Sí? En este caso, esto sería 2 y esto sería 1. B2 es más grande que B1. Supongamos que es 10 veces más grande, ¿cierto? Supongamos que es 10 veces, diluí 10 veces. Entonces, B2 es 10 veces B1. ¿Sí? Y esta relación es necesariamente 1 sobre 10. ¿Sí? Y si diluí 10 veces, justamente la concentración acá va a ser 10 veces menor que acá. O sea, C2 va a ser 10 veces más chico que C1. O sea, 1 sobre 10. ¿Se entiende? Sí, creo que se entiende. Bien. Bueno. Después dice, realiza un esquema, etcétera, etcétera. ¿Eso entendés cómo hacer o no? Sí, lo del esquema, sí. Claro, fíjate que te dice el esquema y escriba el procedimiento para preparar la solución y la posterior dilución. Las dos cosas te está pidiendo, ¿eh? Esta, la preparación de esta solución, que una vez más, esto no es el esquema, esto no es lo que te pide el enunciado, y después la dilución. ¿Sí? ¿Vos qué vas a tener que hacer? Vas a tener que pesar estos 45 gramos de hidróxido en un vaso de precipitado, ¿sí? Previamente vas a tener que parar el vaso, utilizar una espátula, sacar el químico del frasco, volver a tapar, ¿sí? Después hacer una pequeña dilución en ese vaso de precipitado, verter en el matraz, lavar el vaso, volver a verter, envasar, agitar, ¿sí? Después verter es rotular. Después vas a tener que verter en otro vaso de precipitado, de ahí vas a tener que tomar con una pipeta, colocar acá, etcétera, etcétera. Todo eso vas a tener que describir ahí, ¿sí? Sí.
Y las normas de seguridad lo mismo, ibas describiendo, o sea, no tener cuidado con los derrames, en caso de que haya derrames, avisar al responsable, limpiar inmediatamente, en caso de salpicarte, lavar con abundante agua, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, hoy a la tarde subimos los ejercicios que tienen hasta las 8 de la noche para entregar. Sí, creo que en el aula virtual. En el aula virtual se van a entregar, sí. Bueno. Bueno, ¿tenés alguna otra duda de esto? No, creo que era eso nada más. Bueno, dejamos acá entonces, ¿sí? Bueno, Espero que te haya muchas servido. gracias. No, de nada, de nada. Yo voy a estar conectado igual a la tarde, así que si tenés alguna consulta, puedes preguntar. Bueno, Dale. Estamos hablando. chao. Chau, chau.